Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Cristo vive hoy, Cristo vive hoy, el pecado y la muerte vencido está, porque Cristo vive hoy, Cristo vive hoy, Cristo vive hoy, Cristo vive hoy, el pecado y la muerte vencido está, porque Cristo vive hoy, una vez más. Cristo vive hoy, Cristo vive hoy, el pecado y la muerte vencido están, porque Cristo vive hoy. Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve. Si el Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón, oh hermano, deja que se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Si el Espíritu de Dios se mueve. Si el Espíritu de Dios se mueve dentro de tu corazón, oh hermano, deja que se mueva. Oh hermano, deja que se mueva dentro de tu corazón. Si el Espíritu de Dios se mueve, se mueve dentro de tu corazón, oh hermano, deja que se mueva, se mueva. Oh hermano, deja que se mueva. Ahora vivo alegre cantándole al Señor, ahora vivo alegre cantándole al Señor. Mi vida peregrina muy pronto pasará, y alegre con los ángeles mi alma cantará. Ahora vivo alegre cantándole al Señor. Mi vida peregrina muy pronto pasará, y alegre con los ángeles mi alma cantará. Ahora vivo alegre cantándole al Señor. Mi vida peregrina muy pronto pasará, y alegre con los ángeles mi alma cantará. Ahora vivo alegre cantándole al Señor. Mi vida peregrina muy pronto pasará, y alegre con los ángeles mi alma cantará. Viva el Evangelio del amor, viva el Evangelio del amor, viva el Evangelio que nos trajo a salvación. Viva el Evangelio del amor, viva el Evangelio del
que nos trajo a salvación. ¡Viva el Evangelio del amor! ¡Viva el Evangelio del amor! ¡Viva el Evangelio que nos trajo a salvación! Yo sé que Cristo viene en la mañana, yo sé que Cristo volverá por mí, yo sé que Cristo viene en la mañana, yo sé que Cristo volverá por mí, lo sé, que Él viene en la mañana, lo sé. Yo sé que viene en la mañana, yo sé. Yo sé que Cristo viene en la mañana, yo sé que Cristo volverá por mí, yo sé que Cristo viene en la mañana, yo sé que Cristo. Lo sé, que Él viene en la mañana, lo sé. Lo sé. La trompeta está sonando y no ha dejado de sonar. La palabra revelada la tenemos que aceptar. La trompeta está sonando y no ha dejado de sonar. La palabra revelada la tenemos que aceptar. Prepárate ya, que ya viene el día para recibir la lluvia tardía. Prepárate ya, que ya viene el día para recibir la lluvia tardía. La trompeta está sonando y no ha dejado de sonar. La trompeta está sonando y no ha dejado de sonar. La palabra revelada la tenemos que aceptar. Prepárate ya, que ya viene el día. Prepárate ya, que ya viene el día para recibir. Una vez más, la trompeta está sonando y no ha dejado de sonar. La trompeta está sonando y no ha dejado de sonar. La palabra revelada la tenemos que aceptar. Prepárate ya, que ya viene el día para recibir la lluvia tardía. La lluvia tardía. Yo sé que Cristo viene en la mañana, yo sé que Cristo volverá por mí, yo sé que Cristo viene en la mañana, yo sé que Cristo volverá por mí, lo sé. Yo solo anhelo ser como Él, igual que Cristo yo quiero ser. En mi jornada hacia la gloria, yo solo anhelo ser como Él. Yo solo anhelo ser como Él. En mi jornada ya hacia la gloria, yo solo anhelo ser como Él. Yo solo anhelo ser como Él. En mi jornada ya hacia la gloria, yo solo anhelo ser como Él. Yo solo anhelo ser como Él. En mi jornada yo solo anhelo ser como Él. Yo solo anhelo ser como Él. En mi jornada ya hacia la gloria,
Yo solo anhelo ser como Él. En mi jornada ya sea la gloria. Marcharé con Jesús por la senda de la luz, la victoria con Cristo a ganar. Marcharé sin temor, inflamado de valor, y por siempre su nombre ensalzar. Es el vencedor, Jesús el Salvador, incomparable y sin par. Con el capitán vamos a triunfar, la victoria con Cristo a ganar. Marcharé con Jesús por la senda de la luz. Inflamado de valor y por siempre su nombre ensalzar. Es el vencedor, Jesús el Salvador. Vamos a ganar la victoria con Cristo a ganar. La victoria con Cristo a ganar. Marcharé con Jesús por la senda de la luz. La victoria con Cristo a ganar. Aleluya. Es el vencedor, Jesús el Salvador, incomparable y sin par. Con el capitán vamos a triunfar, la victoria con Cristo a ganar. La victoria con Cristo a ganar. Marcharé con Jesús. Marcharé sin temor. Y por siempre su nombre ensalzar. Es el vencedor, Jesús el Salvador, incomparable y sin par. La victoria con Cristo a ganar. Es el vencedor, Jesús el Salvador, incomparable y sin par. Con el capitán vamos a triunfar, la victoria con Cristo a ganar. La victoria con Cristo a ganar. Aleluya. Damos gloria al Señor. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga, hermanos y hermanas, y a todas aquellas personas que me puedan estar viendo en esta hora. Voy a contarles un testimonio para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, ya que el Señor dice que hagamos notorias sus obras en los pueblos, y debemos de, cada vez que el Señor haga algo en nuestras vidas, de testificar sus obras para que las personas puedan ver que hay un Dios que es poderoso. Bueno, les cuento el testimonio de mi hijo. Mi hijo varón, él creció en los caminos del Señor y él fue instruido, ¿verdad? En un hogar cristiano, pero a la edad de 7 años, bueno, nos apartamos de los caminos del Señor, y bueno, allí fue, la palabra dice que la paga del pecado es muerte, y allí fue donde sufrimos las consecuencias de la desobediencia a nuestro Señor. Al tiempo yo regreso a los caminos del Señor, pero él no regresó, sino que él se quedó en el mundo, ¿verdad? Y allí él fue
pasado por muchos procesos muy duros. Uno de esos procesos fue cuando él cae en el camino de las drogas, ¿verdad? A la edad de 14 años, él se desvía a ese mundo. Y yo me vine a dar cuenta de ese problema que él tenía cuando ya tenía 16 años. Ya estaba saliendo ya del bachillerato. Y allí, bueno, empieza mi calvario con él, porque eso fue un sufrimiento, juntamente con mi mamá y la familia. Pues yo lo único que yo le pedí al Señor era perdón, que me perdonara, porque yo había desobedecido su palabra y eso había caído sobre él. Entonces yo decía, Señor, lo único que yo le pedí al Señor era que lo guardara de que él fuera a morir sin él tener un arrepentimiento. Y esa era mi súplica, pues esas eran mis plegarias al Señor. Y yo le clamaba, Señor, que mi hijo pueda regresar a tus caminos, Padre, pero no permitas que a él le vayan a quitar la vida, que él vaya a caer en una cárcel, Señor. Bueno, y así fue. El Señor en su misericordia, pues lo guardó a él todo ese tiempo que estuvo allí en ese mundo. Y yo digo, bueno, siempre el Señor nos da esas oportunidades, pues. Mi hijo, él llegaba a mi casa, y cuando él llegaba a mi casa yo le ponía unos himnos del hermano Edgardo Rivera, y cuando él dice que cuando él testifica, pues mamá, cuando yo escuchaba esos himnos, eso para mí era, eso me redarguía a mí, de todas las cosas malas que yo hacía, empezaba como el Señor a redarguirme, cada mala acción que yo hacía, y yo lo que deseaba era salir corriendo de mi casa. Pues yo llegaba ahí, a la vez sentía una paz, pero a la vez yo, de tanto desespero que sentía, yo quería era irme. Y entonces, bueno, me acuerdo que él llegaba y yo no lo despreciaba, pues yo siempre le daba amor, le aconsejaba, le decía, hijo, el Señor está esperando por ti, arrepiéntase, pídele al Señor que el Señor lo perdone, que el Señor tenga misericordia. Y bueno, ahí fue mucho sufrimiento, porque él, en parte, él oía, pero a la vez él se ponía como más rebelde, pues el espíritu que él cargaba lo hacía que él se pusiera más rebelde contra mí. De hecho, un día él sale de la casa y él me llama como a las 7 de la noche. Yo estaba preocupada porque tenía todo el día que no sabía de él, y yo estaba ese día preparando la cena, pero estaba haciendo algo sabroso. Pues yo pensaba en él, yo decía, ay Señor, mi hijo no habrá comido. Y entonces lo llamo y le digo, hijo, ¿dónde estás? Entonces él me dice, ay mamá, ¿para qué me estás llamando? Ya vienes tú a estarme molestando. Entonces yo le digo, hijo, yo no te estoy llamando para molestarte, simplemente porque quiero saber si vas a venir esta noche para guardarte comida. Y entonces él dice que cuando yo le cuelgo la llamada, entonces él sigue su camino, pues donde andaba en el centro. Y él dice que en ese momento, pues eso fue para él muy tremendo, porque él dice que él desobedeció y me contestó mal, cuando en verdad yo no lo estaba llamando para eso, pues para molestarnos, sino era preocupándome por él, para saber si él venía y para yo guardarle su comida. Y él dice, mamá, en ese momento, me testifica él que en ese momento pues le robaron el teléfono que cargaba, le robaron los zapatos, le quitaron sus pertenencias, pues. Y entonces él me llegó ese día, siempre llegó a la casa, ese mismo día me llegó como a las 9 de la noche. Y entonces cuando yo le abro la puerta, lo primero que hace es que me abraza y me dice, mamá, perdóname. Y yo le digo, sí, hijo, yo te perdono. Sí, mamá, perdóname, porque yo no debí hablarte de esa manera, yo no debí contestarte así. De verdad que yo reconozco que todo lo que me pasó fue porque yo te contesté mal. Bueno, ahí eso fue un proceso del Señor tremendo, porque el Señor sigue lidiando con él. Fueron una de las maneras que el Señor empezó a lidiar con él, de ver que él no podía seguir en desobediencia, pues. Y él decía, mamá, yo quiero cambiar mi vida, pero yo no consigo cómo dejar este mundo, mamá. Y entonces yo le decía, bueno, el único que puede cambiar tu vida es el Señor Jesucristo. Si tú te arrepientes y tú le pides perdón al Señor, el Señor nos perdona todos nuestros pecados, y el Señor está ahí presto para oírnos, pues. Pero usted tiene que tomar un arrepentimiento sincero con el Señor. Y entonces todo fue un lidiar de Dios, porque él comienza que él quiere cambiar, pero él pensábamos que podíamos hacerlo de la manera humana, pues, buscando la manera de ayudarlo.
Y entonces le decía, mamá, ayúdame. Yo le decía, bueno, lo único que yo te puedo decir es, no sé, que te vayas para el cuartel, que te alejes de ese mundo, que trates de no visitar más a esas personas, para que tú, buscando pues la manera. Y entonces él me dice, mamá, vamos, que me dijeron que hay un sitio donde la gente se hace rehabilitaciones y uno puede empezar por ahí, pues. Y entonces yo le digo, bueno, yo siguiéndole la manera de llevar la corriente de él, pero para no cerrar las puertas de un todo, pues. Porque ya yo le había ofrecido que el Señor lo cambiaba, pero como él todavía como que se resistía a eso, entonces yo me dejo llevar por lo que él quería, pues. Y entonces él me dice, bueno, yo lo acompaño, lo llevé a ese centro de rehabilitación. Y allí lo único que nos dieron fue, bueno, aquí la manera que nosotros ayudamos a esas personas que caen en ese mundo es que él tiene que caer en una cárcel. Para que después entonces él reciba la ayuda, cuando él sale de ahí, entonces él reciba la ayuda y nosotros los metemos aquí para rehabilitación. Y entonces yo digo, bueno, nada, tremendo, le digo yo a él, imagínate tú, tienes que caer en una cárcel, tienes que pisar un lugar de eso para que tú puedas recibir una ayuda que tú pues aparentemente dice que te puede ayudar, pues. Entonces yo ese día había una señora ahí que la señora una señora que le habló unas palabras, pues yo digo que fue el Señor a través de ella, porque él le dice, mire, hijo, el único que puede cambiar su destino y su manera de vivir es el Señor Jesucristo. No hay otra manera. No hay otra vía, porque aquí tú no vas a conseguir ayuda de ningún ente que te pueda sacar de esa vida donde tú estás. El único que te puede ayudar es Dios. Y entonces yo le digo a él, bueno, mira, yo creo que mejor respuesta no pudiste haber tenido este día que la respuesta que te dio el Señor a través de esa señora. Y entonces tú verás si decides caer en una cárcel o decides cambiar tu vida aceptando al Señor Jesucristo. Y entonces él dice que eso fue algo muy impactante para él, pues eso lo confrontó a él en ese momento y él, bueno, él sigue ahí pues endurecido, que él decía, no mamá, yo me voy para el cuartel, y bueno, sí, siempre se fue para el cuartel allá, pero eso fue, nunca pudo de esa manera librarse de eso. Hasta que un día, bueno, el Señor usa los labios de un hermano, un predicador, y el Señor pues empieza a darle palabra, y ese muchacho, para mí eso fue la respuesta completa del Señor a mis oraciones de tanto tiempo suplicándole al Señor y pidiéndole, Señor, no permitas que mi hijo caiga en una cárcel, no permitas que mi hijo le vayan a quitar la vida, Señor. Eso fue el día de que yo sentí como que algo cayó de mis hombros, pues. Cuando él levanta sus manos y llorando, él dice, hermano, yo quiero aceptar al Señor Jesucristo. Yo lo quiero aceptar porque yo siento que el Señor me está llamando y yo ya no puedo resistirlo, pues. Y bueno, entonces el Señor, bueno, el hermano lo trae a los pies del Señor, ora por él, y mi hijo pues para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo aceptó al Señor. Ya él va para 5 años caminando en el Evangelio. Esto es una prueba real del poder de Dios, de que tenemos un Dios que transforma la vida del ser humano. Para aquellas madres de verdad que puedan estar pasando por esta situación que yo pasé, yo le digo que tengan esperanza en el Señor, no se desanimen en buscar la ayuda de Dios, porque el Señor es el único que puede cambiar nuestras vidas. Él es el único que puede cambiar nuestras vidas siempre y cuando nosotros seamos sinceros con el Señor. Bueno, espero que este testimonio, bueno, abra pues el corazón de esas personas que se sientan en este momento quizás desesperados o que sientan que no hay una oportunidad para ellos. Si hay una oportunidad para ustedes, lo que tienen que hacer es abrir su corazón al Señor Jesucristo. Bueno, en el nombre de Jesucristo, que sea el Señor alumbrando su camino y siga pues bendiciendo su vida. Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje Liberación. Bueno, gloria al Señor, gracias una vez más, le damos al Señor por estar enfrente de estas cámaras para llevar esa palabra bendita de Dios
esa palabra que nunca cae en tierra, sino que es un espíritu y hace aquello para lo cual Dios le envía. Recuerde, es un espíritu. Y nosotros vemos por la palabra de Dios, ¿verdad?, que Él vivifica es su palabra. ¿Qué es vivificar? Bueno, volver a vida algo que estaba así como adormecido, y viene Dios con su Santo Espíritu, porque Él prometió una restauración para este tiempo. ¿Por qué la prometió? Porque en el principio, ¿verdad?, allí Dios estableció su doctrina juntamente con los apóstoles, y Él dijo: las obras que yo hago vosotros también las haréis, y ellos las hicieron. Quiere decir que los apóstoles estaban completamente unidos, ¿verdad?, con la doctrina que el Señor Jesucristo predicó, porque se cumplió sencillamente lo que Él dijo: las obras que yo hago vosotros también las haréis. ¿Por qué las hicieron? Bueno, porque ellos y Jesús eran uno. Entonces se manifestó, ¿verdad?, el Espíritu de Dios en ellos y vivificó su palabra, porque ellos le creyeron a la palabra manifestada para su tiempo, que era la palabra hecha carne. Por eso estamos hablando, ¿verdad?, de una restauración que Dios prometió, porque todo lo que enseñó Él, la doctrina que enseñó, estamos hablando de volver al principio, a lo establecido por el Espíritu Santo en la primera edad, dando comienzo a la iglesia. Y entonces, por eso fue que Pablo dijo: yo como perito arquitecto he colocado el fundamento. Y fue tan veraz en lo que él dijo: sé seguidores de mí, como yo de Cristo. Ahora, un hombre, para que se atreva a decir eso, tiene que estar bien seguro, ¿verdad?, de que está siguiendo los pasos del Maestro, está siguiendo los pasos de la palabra, está siguiendo los pasos que el Señor Jesucristo estableció. Entonces, hoy en día, nosotros vemos, ¿verdad?, tantas organizaciones, tantas cosas en el mundo que dicen que están siguiendo a Cristo, y resulta que están siguiendo al hombre, que están siguiendo un dogma, están siguiendo una fábula, están siguiendo tantas cosas incorrectas que tremenda sorpresa, ¿verdad?, va a haber en aquel día, porque Dios no puede vivificar. No he visto en las Escrituras donde Dios pueda vivificar algo que ha establecido el hombre. Un dogma, una creencia, una fábula, cualquier cosa que el hombre, eso no es nada, eso es cero a la izquierda para el Señor. Él vivifica es su palabra. Por eso hemos hablado tanto, ¿verdad?, de cómo es que nosotros no nos preocupamos entonces por conocer el plan de Dios para hoy. Recuerde que son 7 edades, y en cada edad Dios tenía un programa, ¿verdad?, para que sus hijos creyeran lo que en esa edad correspondía. Ahora, la pregunta es que usted, como cristiano, y yo le decía, ¿verdad?, a alguien por allá cuando estábamos hablando de la Biblia, porque uno tiene que hablar de la Biblia y irse a la Biblia, en lo que me invitaron, y nosotros volvemos por acá para que hablemos, sí, pero con la Biblia en la mano, porque yo puedo tener un pensamiento y eso es cero a la izquierda delante de Dios, y el suyo también. Aquí lo que vale es que nosotros hablemos de la palabra tal cual como está escrita, y vamos más allá, hablar de la palabra revelada que Dios habló y tenía preparado para este tiempo. Entonces, es vanagloria del hombre, es cosa van a hablar de algo que ya pasó. Por ejemplo, un árbol, ¿verdad? Un árbol tiene su corteza, tiene sus ramas, tiene sus hojas, y todo eso ya, ¿verdad?, fue hablado allá, y eso fue para otro tiempo, porque nosotros no podemos calentar con el sol de ayer, tiene que ser con los rayos del sol que salen hoy. Entonces Dios estableció algo allá en la primera edad, en la segunda edad, en la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima edad. Ahora, ¿qué nos corresponde a nosotros? Averiguar por las Escrituras cuál es el plan de Dios para la séptima edad. Y usted sabe, ¿verdad?, lo que Dios ha dicho de esta séptima edad, que es la Odisea, y ella se autodiagnostica muy bien, ¿verdad? Pero el diagnóstico de Dios es muy diferente al diagnóstico que se da a la iglesia hoy.
Estamos hablando de la Odisea, porque recuerde que cuando estamos hablando de una manada pequeña, estamos hablando, ¿verdad?, de que el Señor dijo que a vosotros, manada pequeña, al Padre le ha placido dar los misterios del reino. Ahora, esos misterios están ya aquí en la tierra, pero la gente no los cree. Ahora, ¿por qué Dios guardó esos misterios para esta última edad? Y eso sucedió en el principio, pero Dios lo tenía guardado para esta edad, porque esta es la edad más gloriosa que puede haber, porque esta es la edad donde habrá transformación y habrá también resurrección de aquellos que han muerto en Cristo. Bueno, no es el tema, pero fue como una introducción. Pues vamos a leer, ¿verdad?, el capítulo 23 del libro del Éxodo, y creemos pues que el Señor, cuando estamos hablando, si a usted le parece un poquito duro, recuerde que el Señor es por amor que lo hace. Porque el Señor, cuando uno viene a la iglesia, uno viene a ser corregido, uno viene a ser exhortado, uno viene a aprender, ¿verdad?, quién es Dios, cuáles son las características de Dios, qué es lo que a Dios le gusta que usted hable, qué es lo que a Dios le gusta de su actitud hacia la palabra, porque tenemos que tener una actitud positiva hacia la palabra. Recuerde, el cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Cuando estamos hablando el cielo y la tierra pasarán, no está hablando de que Dios va a eliminar completamente la tierra y va a eliminar completamente el cielo, porque la Biblia dice, vendrá tierra nueva y cielo nuevo. Eso es como las tres etapas, porque la tierra y el cielo van a pasar por las tres etapas, igualito como pasa el hombre: justificación, santificación y bautismo. Entonces, cuando Dios tiene ese proceso, ¿verdad?, cuando Dios tiene ese proceso en el hombre, también en la tierra, entonces el hombre lo que es que sufre un cambio. Así va a ser la tierra. Dios va a cambiar esta atmósfera. La atmósfera y la tierra es del pecado, de la maldad, de todo demonio. Esto va a quedar de todo germen de pecado. Dios lo va a eliminar y va a establecer un reino, ¿verdad?, donde usted, como santo de Dios, va a morar, va a vivir por toda una eternidad. Entonces, cuando dice el cielo y la tierra pasarán, mis palabras no pasarán, entonces Dios no es que va a acabar completamente con la tierra y con el cielo, sino que va a haber un cambio en la atmósfera, aquí en la tierra, donde todo pecado va a ser eliminado y va a establecer un reino. Todo demonio, todo diablo, todo Dios va a acabar con toda maldad, con todo lo malo. Y vamos a vivir en un reino establecido por el Señor. Él dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y si Él va a estar en ese lugar, Dios es 3 veces santo, van a estar gente santa, gente con el bautismo del Espíritu Santo. Si usted no tiene el bautismo del Espíritu Santo, usted no va a estar allá, porque ese es el vestido de bodas. Para que usted entre en ese escenario, tiene que tener el Espíritu Santo. Ese es el vestido de bodas. Entonces, le damos gracias al Señor por esas verdades escriturales para hoy, porque hay muchísimos misterios que Dios tenía reservados para hoy, para que usted no fuera engañado con tantas organizaciones sacadas de la Biblia, pero erradas completamente. Porque cada quien, ¿verdad?, hace una organización para sus propios beneficios o para su liderazgo o para arrastrar gente y decir yo tengo más que usted. No, la iglesia de Dios es pequeña. Se componía de 12, la sinagoga del Señor, de 12 discípulos. Entonces, esto no es para todo el mundo, pero hay que tirar la red. Y en la red vienen
peces, vienen cangrejos, vienen serpientes de agua, vienen muchas cosas. Pero usted está interesado, el Señor está interesado en los peces. Por eso fue que el Señor le dijo a Pedro 3 veces, Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. ¿Por qué el Señor le hizo esas 3 preguntas? Él cuando pasó la primera le dijo, dejen esa red, yo lo voy a hacer pescadores de hombres. Pero ¿qué pasa? Pedro quiso volver otra vez a agarrar la red para pescar peces naturales. Y el Señor por eso le dijo, Pedro, una vez convertido, apacienta mis ovejas. ¿Sabe lo que es la palabra converger? Convertido. Es dar media vuelta, regresarse y no seguir por el camino malo, sino regresarse. Puesta la mirada en el autor y consumador de la fe. Entonces quiere decir, ¿verdad? Que el Señor lo que le dijo a él, yo te llamé para que pescaras peces humanos, hombres y mujeres. Yo no te llamé para que te regresaras otra vez a agarrar la red para que fueras a pescar peces naturales. Así que una vez convertido, apacienta mis ovejas. En otras palabras, una vez venido el Espíritu Santo, quiero que alimentes a mis ovejas. Ve lo necesario que es el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo, usted y yo no somos nada. Porque el Espíritu Santo es la vida de Dios viviendo en usted. Porque Él dijo, Padre, para que donde yo estoy, ellos juntamente estén conmigo. Y en Juan 17 dijo, Padre, para que como tú y yo somos uno, ellos juntamente con nosotros sean uno también. Ven la unión que tiene que tener la iglesia llamada de Dios aquí en la tierra hoy. Tienen que ser uno con Dios. Tienen que ser uno con la palabra. No es que yo voy a agarrar la palabra y voy a hacer con ella lo que quiera, no. Es lo que ella dice, lo que usted y yo tenemos que hacer. Porque Él es santo 3 veces y Él su palabra, ¿verdad? La trajo para que usted y yo, ¿verdad? Estuviéramos en Él. Hay muchos misterios escondidos en la Biblia, ¿verdad? Que fueron resueltos, fueron manifestados hoy, porque hoy era el día cuando el Señor prometió una restauración. Y esa restauración tenía que venir porque su iglesia al principio cayó en un engaño, igual como cayó Eva, allá en el concilio de Nicea. Entonces Dios dijo, voy a restaurar mi iglesia. Ahora, cuando está hablando de una restauración, está hablando de algo que cayó, pero eso mismo Dios lo vuelve a levantar, pero de una forma restaurada. Ahora, ¿siente usted que usted ha sido restaurado a la palabra? No a un dogma, no a una creencia, no a una fábula, sino a la palabra, en otra palabra, como el hombre estaba al principio, que Dios creó antes de que él pecara. Ese hombre era un Dios con letra minúscula aquí en la tierra. Por eso Él nos dice que somos reyes y sacerdotes. Bueno, eso es asunto de creer lo que la Biblia dice acerca de lo que el Señor está diciendo. ¿A quién se lo está diciendo? A sus hijos. Entonces, cuando Él dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es porque usted y yo estábamos en Él antes de que el mundo se fundara. Bueno, y vamos a lo natural para que usted entienda a lo que estamos hablando. Cuando, y lo hemos dicho, ¿verdad? Cuando un hombre se casa, ¿a dónde estaban sus hijos antes de casarse? Estaban en sus lomos. Pero cuando él se casa en el santo matrimonio, esos hijos son manifestados. Esos hijos son manifestados y nacen, ¿verdad?, a través del santo matrimonio,
pero esos hijos andaban con su papá para arriba y para abajo. A donde él iba, él también iba. Así somos los hijos de Dios. Estábamos en él. Por eso sus hijos se manifiestan hoy aquí en la tierra. Y en todas las edades se han manifestado. ¿Y qué hacen sus hijos cuando se manifiestan? Como son de su misma naturaleza, manifiestan la naturaleza de Él. Ahora vamos a ver cuál es la naturaleza del Señor, cuáles son sus características. Usted, ¿verdad? Porque usted nació, ay, ese muchacho es igualito a su papá. Ese muchacho tiene las mismas cosas que su papá tiene, o tenía. Pero así tienen que ser los hijos de Dios. Los hijos de Dios tienen que tener tu naturaleza y manifestarla aquí en la tierra. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora, usted es suficiente y yo somos suficiente manso para aceptar lo que Él dice. Así no nos guste, pero Él es nuestro Padre. Y tenemos que, ¿verdad?, aceptar lo que Él dice de nosotros. Él dice que somos como la niña de sus ojos. En mis manos te tengo esculpido. Yo estaré contigo hasta el fin del mundo, o hasta el fin de los días. Eso es Biblia. Eso no es ninguna otra cosa, sino que Dios respalda su palabra. Cuando estamos hablando que Dios respalda su palabra, está hablando de que usted es una palabra. Si estaba en Él, usted es una palabra eterna. ¿Por qué? Porque si usted estaba en Él y Él es eterno, pues usted también es eterno. Lo que pasa es que usted y yo fuimos vestidos de carne por causa del pecado. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo para saber qué era un dolor, qué era una angustia, qué era una tentación. Por eso es muy difícil, ¿verdad? Poca gente cree, ¿verdad?, que Jesús era Dios. Pero Él estaba velado, por eso fue que el diablo no lo conoció, y por eso fue que el diablo, porque no estaba seguro. Le dijo, si eres hijo de Dios, haz esto, haz aquello. Si postrado me adorares, haz esto y haz aquello, aquello. Él estaba confundido. ¿Por qué? Porque Dios estaba velado en un hombrecito sencillo que no había parecer en él ni hermosura. Lea Isaías 53 si usted ve una de las características físicas de él y también espirituales. Bueno, entonces quiero leerle, ¿verdad, hermano? Vamos a hablar un poquito sobre lo que nosotros debemos ser liberados, de lo que Dios quiere liberarnos a nosotros, para tener una libertad total de servirle a Él y no servirle al hombre. No ser un objeto del hombre para servir al hombre, sino a Él que lo dio todo por usted y por mí. ¿A usted no le parece que Dios es bondadoso? Es súper bondadoso. Porque siendo nosotros aún pecadores, sin dar un paso de arrepentimiento, sin dar el primer paso hacia la búsqueda de Él, siendo nosotros pecadores, Él ofreció su vida por nosotros, sin nosotros tener así de arrepentimiento, nada. Simplemente su gracia nos alcanzó. Y usted y yo vivimos por fe, no por obras. Porque si usted vive por obras, usted se gloria. Y usted le va a llegar a Dios, yo hice esto, yo hice aquello, yo me porté bien. No. Eso no vale allá. Lo que vale es el nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo, que es la vida de Dios. Por eso Él dijo, y vendré y me tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, Dios no lo viene a buscar a usted. Dios viene a buscar el Espíritu Santo que tenga usted, a Cristo que tenga usted. Entonces, ese es otro misterio
Y hay muchos más, mi hermano y mi hermana. ¿Usted está interesado en conocerlos? Para que usted conozca, ¿verdad?, por revelación, quién es Dios. Porque eso fue lo que le dijo Pablo a los discípulos. Ustedes anduvieron con la palabra, comieron con la palabra, vivieron con la palabra y andaban ustedes para arriba y para abajo con él. Pero yo no lo conocí así. Yo lo conocí por revelación. Ahora, esa es otra cosa que le toca a Dios. ¿A quién el Hijo se lo quisiere revelar? Entonces muchos no entienden esto porque Dios no se lo revela. Pero aquellos que son de Él, Dios se lo revela. Porque a Él le interesa a ellos, porque Dios los guardó para darle en esta última hora estos misterios que habían estado escondidos. Por eso tenemos que averiguar qué estoy creyendo yo hoy. Alguien que vino del seminario y estudió 20, 30 años allá para saber quién es Dios. Dios no se conoce por estudio. Dios se conoce a quien el Hijo se lo quiera revelar. ¿Quién es Él? Y Él es un Dios bueno y misericordioso, pero también es justicia. Porque Él le dijo a Caín, sabiendo quién era Caín, la Biblia en primera o en tercera de Juan dice, no como Caín, que era hijo del maligno. Sin embargo, como Dios es justo, Él le dijo a Caín, haz como tu hermano. Si tú me traes una ofrenda como tu hermano, yo la acepto y te perdono. Pero porque Dios se lo reveló a Abel y a Caín, no. Porque Abel era hijo de Dios. Y cuando la Biblia dice que Caín era hijo del diablo es porque no era hijo de Dios. Y benigno no es igual que maligno. Y usted lee también en Juan 8, el Señor le dijo, ustedes de vuestro padre el diablo sois. Él quiere decir que el diablo tiene hijos. Pero Dios nos dio una señal. Por sus frutos los conoceréis. Quiere decir que nosotros somos árboles y damos fruto, ¿verdad que sí? Entonces Dios bendiga a cada hermano, hermana, amigo que escuchen esta hora la palabra de Dios. No le parezca que dura, no, porque Dios al que ama castiga y azota. Entonces si a usted le llega un azote, a mí también, de Dios, es porque Él quiere corregirnos. Es porque quiere que usted sea uno con Él. Ojalá las iglesias se juntaran en unanimidad con Dios para que usted vea las maravillas que Dios puede hacer. Porque eso es lo que dice Juan 1, Padre, para que como tú y yo somos uno. Ellos, ¿quiénes son ellos? Aquellos en los cuales viene la palabra por revelación y obedecen al mandato de Dios para esta hora. Dios tiene un programa, mi hermano y mi hermana, para esta hora. Lo que pasa es que el diablo no le interesa que usted conozca el programa de Dios hoy. Porque si usted conoce el programa de Dios hoy, por revelación estamos hablando, el diablo queda por fuera, ¿sabe? Porque las puertas del infierno no pueden prevalecer en contra de lo que Dios ha preparado para su iglesia hoy. ¿Por qué no puede permanecer, no puede prevalecer? Porque Dios le quitó las llaves una vez. La llave del infierno, del sepulcro, del Hades, se las quitó. Porque las tenía. Él tenía eso antes del sacrificio. Él tenía esas llaves. Y lo demostramos. ¿Cómo? Todos los
grandes hombres del pasado, antes de la resurrección del Señor, iba a un sitio llamado paraíso. En el libro de Isaías dice, ni a sus presos le abrió la cárcel. Entonces, ¿quiénes estaban ahí? Esos grandes patriarcas estaban encerrados allí. ¿Por qué? El sacrificio perfecto no se había hecho. Entonces estaban esperando allí, y por eso él bajó a los infiernos. El Señor, su ministerio no terminó aquí, cuando él murió, él fue a los infiernos allá abajo. Y le dijo a los antediluvianos, le dijo, yo soy aquel que no me predicó y ustedes no creyeron, por eso están aquí. Y ahí él subió, y dice que subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Para que Hak habite en ellos. ¿En quién es ellos? ¿En el hombre o en los dones? En los dones. Por eso es que los dones son sin arrepentimiento, porque un don maravilloso con amor y que está dirigido por Dios quiere decir que usted se aparta y usted deja que Dios actúe. ¿Ve? Entonces usted tiene que alinearse, ¿verdad? Tiene que alinearse con Dios para que ese don sea correcto y sea usado de la manera correcta, como Dios quiere que se use, porque son sin arrepentimiento. Entonces, hermano, disculpen una introducción un poquito larga, pero vamos a leer entonces el capítulo 23 del libro del Éxodo. Lo leemos así, comenzando desde el verso 20 hasta el 23. O hasta el 23, sí. Dice la palabra del Señor así, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. He aquí yo envío mi ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del pereceo, del canadeo, del heveo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Dios bendiga su santa palabra y Él exponga, ¿verdad?, con claridad lo que tiene que exponer para aquellos que quieren oír su palabra y aceptarla y obedecerla. Dios le bendiga y oremos. Padre, gracias te damos por esta hora tan maravillosa, Señor, que un día estas Biblias se cerrarán. Tu pueblo se irá de esta tierra. Eso está por suceder porque el mundo está muy revuelto. Todo está podrido, Señor, en la forma política, en la forma eclesiástica, social. Todo está mal, Señor. Lo único que podemos encontrar bueno aquí en esta tierra es tu palabra. Tu Espíritu Santo, que es el que nos puede guiar a toda verdad. Y esa es una promesa para hoy. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Y toda verdad eres tú mismo, porque tú dijiste, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que creemos, Señor, que en esta hora tú nos digas la verdad. Y aquellos que quieran ser libres, la verdad los libertará, Señor. Si hay pues hecho como te lo pedimos, y unge tu palabra, Señor, porque nosotros podemos abrir esta Biblia, pero el que la declara en el corazón del hombre y de la mujer eres tú. Gracias te damos. En el nombre del Señor Jesucristo, te damos la gracia, Señor. Amén. Bueno, aquí está hablando el Señor y le dice que a Moisés
le dio una comisión, ¿verdad? Y era sacar a su pueblo, que estaba en una condición esclavizada, pero ellos tenían un tiempo limitado por Dios para quedar libres, y eso es lo que quiere Dios, una liberación total, para que nosotros le sirvamos a Dios. Quiere que nosotros nos liberemos, o Él mismo nos liberará de tantas cosas incorrectas que tiene esta humanidad o esta naturaleza de nosotros. Queremos pues entonces que Dios hará como hizo con aquel pueblo, y ellos antes de salir todo lo pusieron debajo de la sangre. Por eso usted lee, y ellos pusieron en aquel dintel de las puertas, se comieron apresuradamente aquel cordero con todo, porque ellos tenían que salir limpios hacia ese monte donde Dios tenía preparado para que ellos adoraran a ese Dios grande y maravilloso. Entonces, Dios quiere, ¿verdad?, que usted y yo seamos liberados totalmente de esta naturaleza que tenemos, que nació en pecado, pero que Dios prometió, y Dios tenía preparado algo de antemano, porque Él sabía, como un Dios verdadero y como un Dios de justicia, que su parejita en el Edén iba a pecar. Pero Él tenía preparado también el remedio para ese pecado, que era Él mismo, porque la Biblia dice que el Cordero fue sacrificado desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía preparado algo para eso. Entonces, Moisés, cuando fue llamado por Dios, ¿verdad?, él era un profeta completo. Era un profeta equipado con todo lo que Dios le dio para la función y el trabajo que él tenía que hacer con su pueblo. Y cuando Dios manda a un hombre para hacer algo, Él completamente lo equipa con todo lo que necesita. Y cuando estamos hablando con todo lo que necesita, no está diciendo un morral con un poco de comida para que vaya, unos par de zapatos buenos, no. Lo equipa con el Espíritu Santo, ¿verdad?, para que entonces Él vaya y obedezca o haga lo que Dios quiere que haga. Si Dios llama a un hombre para ser un predicador, Él pone algo en él para que pueda predicar. Si lo llama para ser un maestro, Él pone algo para que pueda enseñar. Y si Él lo llama para que sea un profeta, Dios siempre equipa a su hombre completamente. No lo deja que vaya así, sino que lo equipa completamente con todo lo que Él vaya a necesitar. Entonces, igual que usted, si es un cristiano, Dios no hace cristianos a medias, Dios hace cristianos completos. Y cuando estamos diciendo completos, estamos hablando, ¿verdad?, de la parte espiritual que Él tiene para usted y para mí, que es lo principal que nos debe tener espiritualmente, que es el bautismo del Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo del Espíritu Santo? Es Dios viviendo y guiándolo a usted, porque Dios tiene sus características, y usted lee la Biblia y con detenimiento, y usted sabe las características de Dios. ¿Por qué la conocemos? Porque Él es el mismo ayer, hoy y por siempre. Como Él actuó en el pasado, actúa hoy también. Y Dios equipó a esos hombres, y por eso esos hombres hicieron maravillas, hicieron señales, hicieron lo mismo que Él hizo. Las obras que yo hago, dijo Él, vosotros también las haréis. Las hicieron. Busquemos la Biblia y usted verá que sí las hicieron. ¿Por qué? Porque ellos obedecieron al Señor. Y Dios hace a sus hijos unos cristianos, pero algunas veces ellos son cristianos a medias. Pero no es la intención para ellos ser de esa manera, es que en sus propios caminos se enredaron con el plan de Dios para sus vidas.
Por eso es tan necesario conocer el programa de Dios para el día o la edad en que usted está viviendo. Porque cuando estamos hablando, ¿verdad?, de ese plan de Dios, usted en el libro de los Efesios, creo que el capítulo 4, él dice que él nos eligió y nos dio una vocación para hacer una obra aquí en la tierra. Y usted sabe que una vocación, hablando naturalmente, es algo que a usted desde pequeño le gusta y le hacen una pregunta cuando va a una universidad, cuando sale del sexto grado. Hijo, hija, ¿qué quiere estudiar usted? Bueno, yo quiero ser médico, yo quiero ser un piloto, yo quiero ser, bueno, tantas cosas que hay, ¿verdad? Entonces, en la Escritura hablan de que nosotros somos elegidos con una vocación. Usted fue escogido desde antes de la fundación del mundo para tener un trabajo dentro de la obra de Dios para que usted entonces en sus propios caminos, usted va conociendo a Dios. ¿Cuál es? Porque Él se lo va a revelar a usted. ¿Cuál es el trabajo que usted tiene dentro del cuerpo del Señor? Y ahí está, en el libro de Efesios, que dice que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Bueno, y Pablo en el libro de los Romanos Corintios también explica, ¿verdad?, que todos no somos manos, que todos no somos orejas, no somos ojos, sino cada quien tiene un trabajo o una posición en el cuerpo del Señor para que le ejecute y haga la obra que Dios le da cuando Él la revela. Entonces, y eso es lo que los hace ser como son. Dios no quiere que ellos sean cristianos a medias o predicadores a medias, comprometiéndose en cualquier lado. Él quiere que ellos se paren completamente en la brecha. Y usted sabe que pararse en la brecha es una intercesión. Interceder por el pueblo de Dios a corrección, porque nosotros venimos a la iglesia a ser corregidos, ¿verdad?, a aprender de lo que Dios quiere. Por eso, ¿verdad?, nosotros aceptamos cuando el Señor nos corrige, aceptamos la corrección, porque usted sabe que si Él lo corrige es porque usted no anda bien, yo no ando bien. Entonces aceptamos la corrección. Entonces, Moisés lo había hecho un profeta completo para una completa liberación del pueblo que estaba esclavizado. Y Moisés estaba completamente rendido en las manos de Dios. Esa es la razón que lo hizo lo que era. Él estaba tan rendido a Dios que Dios podía confiar en él a pesar del conocimiento humano que él tenía. Usted sabe que él se enredó la primera vez cuando mató a aquel egipcio que estaba castigando a un judío y Dios le costó 40 años, ¿verdad?, para que Moisés conociera al Señor. Y lo conoció bien conocido porque se rindió tanto en las manos del Señor que Dios depositó su confianza en él para libertar un pueblo que estaba esclavizado. Ahora, nosotros nos preguntamos esta hora como cristianos si hemos rendido nuestra propia voluntad y nos hemos rendido tan completamente a Dios que Dios puede confiar en nosotros en el lugar en que nos ha puesto. Eso tiene que conocerlo la persona, ¿verdad? Si es completamente obediente, como lo fue ese hombre, de confiar, que Dios pueda confiar en nosotros y darnos lo que tiene preparado por nosotros y dejar, ¿verdad?, lo que nosotros podamos tener malo. Y el amor, yo creo que es que nos lleva a obedecerle a Dios, porque usted y yo no hemos hecho nada. Si usted y yo somos salvos, no es por algo bueno que usted haya hecho, porque no hemos hecho nada bueno. Todo lo hizo Él. Él dejó su vida en el Calvario para salvarlo a usted.
Ahora, no es por la obra que yo haga, no es por obra para que nadie se gloríe. Entonces, yo desearía saber en esta hora de mí mismo, si yo pudiera estar tan rendido a Dios hasta que Dios pueda confiar en mí, pueda confiar en el hermano que está allí al lado, pueda confiar en nuestros ministros, en nuestra junta de diáconos, nuestros miembros de iglesia. Todos tenemos un lugar y tenemos una obligación en ese lugar que ejecutar, que hacer por mandato divino. Porque recuerde que somos el cuerpo del Señor y Él es la cabeza, Él es el que da las órdenes, Él es la cabeza, el que dirige este cuerpo, es nuestra cabeza, ¿verdad? Pero ese cuerpo espiritual, la cabeza es el Señor. Y Él es el que da las órdenes y es nuestra obligación cumplir las órdenes que Él nos da. Entonces, los ministros tienen un lugar de obligación para pararse y predicar las inescrutables riquezas de Cristo, sin comprometerse. Si Él es llamado a ser un predicador, Él no prescindirá una cosa por una persona. Si Él es llamado a ser un predicador, Él no bajará su cabeza delante de nadie. Dirá lo que el Espíritu Santo dice para libertar a muchos que están atados a fábulas, están atados y comprometidos con el hombre a través de organizaciones y denominaciones también hechas por el hombre. Y vemos en el Antiguo Testamento, mejor dicho, como, o al principio de la iglesia, cómo fueron muertos aquellos hombres. Y Pablo fue uno, ¿verdad? Pablo fue uno que él dijo: ay de mí si no predico el Evangelio. Ahora, ¿de qué Evangelio estaba leyendo Pablo? ¿O estaba hablando Pablo? ¿Del Evangelio que él aprendió con aquel maestro? ¿O del Evangelio que el Espíritu Santo le reveló a él? Entonces ahí es donde está la cosa, ¿no? No debe prescindir de predicar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, mi hermano y amigo, es la que nos va a traer una completa liberación de tantas cosas malas que el hombre tiene al nacer por el pecado, y también lo que el hombre ha aprendido de organizaciones y fábulas que el hombre, o que el diablo, mejor dicho, tiene preparado para confundir y engañar los hijos de Dios. Y el miembro de la iglesia, él es llamado a ser un miembro de este cierto grupo, entonces él no se compromete con ninguna denominación. Él está comprometido con Dios a decir lo que Dios le ponga en sus labios para llamar a aquellas ovejas, para llamar a aquellos hijos suyos. Porque como dijimos, que hombre tira la atarraya, y ahí vienen distintas clases, ¿verdad? Vienen tantas cositas ahí del mar, pero a él le interesa son los peces. Y si la iglesia cree que no deberíamos jugar, entonces ese miembro no debería tocar nunca un juego de barajas. Si no creemos en beber, él no debería voltear su cabeza completamente de la bebida. Si no creemos en jugar, fumar, el miembro de esta iglesia nunca debería tocar eso. Dios da completa liberación, no una liberación a medias, sino cuando estamos hablando de una completa liberación, es un rendimiento completo a la voluntad de Dios, sin murmurar, sino aceptar lo que Dios dice que debemos hacer. Entonces, Él lo hará
si nosotros nos rendimos completamente a Él. Si nosotros nos rendimos completamente en su mano, entonces Dios puede vivir en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, la esperanza de la resurrección. Ahí está tremendo beneficio de redentivo que usted ha de recibir, ¿verdad? Si usted se rinde completamente a Dios o rinde lo que usted tiene completamente al Señor. Entonces, Él mismo se puede reflejar desde nosotros mientras nos quitemos de en medio. Entonces nuestros pensamientos son sus pensamientos. Qué bueno es seguir al Señor y servirle. ¿Cómo es que los pensamientos de Él son los suyos cuando Él es un Dios 3 veces santo, el Todopoderoso, el que todo lo puede, el gran creador que creó los cielos y la tierra y el mundo invisible que no vemos y este mundo visible que vemos con nuestros ojos fue creado por Él? Nada de lo que hay fue creado por otros, sino por Él. Entonces vemos qué clase de Dios es Dios, o qué clase de Dios tienen los verdaderos cristianos cuando vemos en las Escrituras que somos salvos es por gracia. Porque en realidad usted y yo no hemos hecho nada, sencillamente Él es el que nos ha tomado por su gracia para hacer un trabajo. Ahora, ¿puede imaginarse usted a Cristo fumando un cigarro? ¿Puede imaginarse a Cristo bebiendo o jugando cartas? Entonces, si su espíritu es parte de su espíritu, Él quiere que usted esté encima de su confesión. Pero usted permite al diablo entrar y tomar dominio y todo el tiempo dentro de su corazón sabe que está mal cuando hace esas cosas y eso es iniquidad. Sabiendo lo bueno y conociéndolo, sigue haciendo lo malo. Y usted sabe que eso es donde embauca el diablo a muchos cristianos. No que Dios no ve el vestir, Dios lo que ve es el corazón. Bueno, es que precisamente ahí está. Lo que usted tiene en el corazón se refleja aquí afuera. Entonces, si aquí afuera se refleja lo que usted tiene por dentro, entonces usted está muy entendido o entendida que está haciendo las cosas como a Dios no le gusta. Pero usted sabe que Dios es justicia y en esta hora Dios le está divirtiendo a usted y a mí, ¿verdad? ¿Cuáles son las cosas que debemos tomar para caminar con Él o para caminar en su voluntad o acorde con sus pensamientos? No hay otra cosa que su palabra revelada para el tiempo en el cual usted está viviendo. Y qué bueno es saber, porque Dios no nos deja a nosotros por allá a tientas o en tinieblas, no. Él nos dice su programa para que no haya excusa en aquel día. Ay, Señor, pero yo no conocí eso, yo no sabía eso. No, para eso se difunde la palabra de Dios. Para eso se predica el Evangelio de Dios. Para que usted la conozca al Señor de gloria. Él es amor, pero también es fuego consumidor. Y cuando un miembro habla en contra de otro, usted sabe que eso está mal. Porque el Señor dijo, amaos los unos a los otros, y dijo más, amad a vuestros enemigos. Y que amemos a nuestro prójimo. Ahora, solamente eso lo puede hacer el Señor. Por eso es tan necesario, mi hermano y mi hermana y amigo, el bautismo del Espíritu Santo, porque nosotros con nuestra naturaleza pecaminosa que traemos arrastrando desde que nacemos,
esa naturaleza nos sirve para amar a nuestros enemigos. Pero cuando usted es cambiado de naturaleza y recibe el bautismo del Espíritu Santo, usted ama a sus enemigos. ¿Qué dijo el Señor? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Podía él acabar con sus enemigos? Por supuesto que sí, pero Dios tenía trazado un plan. Ese plan de redención, eso es muy grande, porque él tenía que cumplir lo que estaba escrito de él. Él dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿A usted cree que Dios no fue tentado cuando estaba en la carne? ¿No fue tentado a acabar con aquellos que lo estaban vituperando cuando él no tenía nada que ofrecerme? Vamos a decir perdón, porque él era Dios. Él nació de una virgen, él nació santamente. Pero usted y yo nacimos en pecado. La Biblia lo dice, en pecado me concibió mi madre. Ahora, cuando eso está mal, ¿verdad? Cuando un miembro habla en contra de otro, usted sabe que eso está mal. El hecho de que alguien no crea como creo yo, eso no le da derecho o no es un aval para que usted lo mire mal, para que usted hable mal de él, porque él puede estar engañado y un día él puede llegar a reconocer, ¿verdad?, su falla de haber entendido a Dios o haber conocido la palabra de Dios, y viene Dios y lo llama y se arrepiente y dice, ¿cómo que usted hablando mal? Tiene que correr allá y pedir perdón, porque él era un hijo de Dios que estaba engañado. Ahora, se les ordena orar uno por el otro, y eso como que es lo menos que hacemos, ¿verdad? Cuando usted ve un hermano que está fallando, no llegue a contarle al otro hermano, ese hermano está haciendo no. Yo creo que lo mejor es ir a orar o ir a hablar con él personalmente y decirle, ¿verdad? No ponerse a hablar mal de él, sino tratar de corregirlo, y usted va a ganar un alma para el Señor. Entonces, no hablar en contra el uno del otro, sino amarse uno al otro. Y para amarse usted tiene que tener el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es amor. Dios es amor. Y cuando usted tiene el amor de Dios, usted tiene limpio su corazón, usted no habla mal de alguien, ni tampoco lo señala. Y si alguien ha caído, levantémosle, ayúdele. Eso nos hace un grupo unido de creyentes, y cuando no obedecemos eso, entonces no obedecemos a Dios y desagradamos a Dios. Así que nuestra iglesia, nuestro pueblo, no puede prosperar. La iglesia no puede continuar porque estamos desunidos. Como dijo Jesús, un poco de levadura leuda toda la masa. En otras palabras, un miembro está haciendo mal, todo el cuerpo está dañado, porque somos miembros de un cuerpo. Y ningún miembro puede salirse de su posición, porque entonces Dios no puede permitirlo. Ahora, si la junta de la iglesia, los diáconos vinieran y dijeran que pensáramos que debemos construir uno nuevo, y si ese es el voto de los diáconos, los síndicos consultados y no tienen el dinero para hacerlo, y tuvieran un programa de construcción como el que tenemos ahora, y es llevado a la audiencia general como debe ser, toda la iglesia siendo soberana, entonces si la iglesia vota por el nuevo tabernáculo, entonces todos nosotros unidos debemos cooperar para construir. Pero dígame usted si unos están en contra y otros a favor, y yo no quiero y aquel sí quiere. Pero si todos estamos unidos, eso es de Dios. Entonces, mi querido hermano y hermana, Dios quiere verdaderamente que seamos liberados de todas esas cosas que nos perjudican en nuestra vida cristiana, entristecen, ¿verdad?,
el Espíritu Santo, y entonces nosotros caminamos mal. Entonces, si esta iglesia continúa así como van, ahora y toda unidad, es ilimitado lo que hará si nos mantenemos juntos. Debemos mantenernos unidos, esa es la manera que queremos ser, tan completo uno con el otro y luego tan completo en las manos de Dios, y usted verá lo que Dios puede hacer. Porque el diablo pelea mucho eso. El diablo sabe lo que estamos hablando y lo que te desconoce. Porque eso él no permite, ¿verdad?, que los hermanos se unan en uno, porque van a ser un ejército invencible en contra de él, y él no va a poder con eso. Pero manteniéndolos desunidos, entonces lo que hace es que se sienta a reírse porque los puso a pelear uno con el otro. Y luego, ¿verdad?, creemos que predica la palabra de Dios. Si él no lo hace, entonces busquen a alguien que lo haga. Así debemos de pararnos. Si la Junta y el síndico no se paran por lo que es correcto, entonces es asunto de elegir a alguien que se pare por lo que es correcto. Y luego, cuando lo hagan, manténganse en eso. Eso pertenece a ustedes. Manténganse en eso y todos juntos estamos parados por algo, y ese algo, eso es Dios. Y si un miembro comete un error, no lo rechace, ayúdele, levántelo, júntese, tenga una entrevista uno con el otro. Eso es lo que la Escritura dice. Cuando cometemos un error, vamos delante de Dios. Antes de ir delante de Dios, tenemos que ir delante de las personas que nosotros herimos. ¿Ve por dónde es que Dios quiere entonces que nosotros seamos liberados? Porque las zorras pequeñas son las que minan, ¿verdad? Ahora nosotros, conociendo estas verdades, conocemos entonces las características de Dios. Porque le dijo un día al hombre, y fue para tentarlo: ¿quién es tu prójimo? ¿Quién es mi prójimo?, le dijo él, el fariseo. Y el Señor le colocó le dijo una parábola en la cual él estaba inmiscuido en eso. Pero no dice la Escritura que se dio de cuenta, ¿no? Quién sabe si el hombre se daría de cuenta, pero la pregunta que le estaba haciendo era como que yo sabiendo lo que era, pero para tentarle: ¿quién es mi prójimo? Y el Señor les puso de una vez una parábola que le dijo hipócrita, y no se dio de cuenta, con las buenas palabras que el Señor le dijo. Una vez un hombre iba por un camino y lo asaltaron. Y lo dejaron ahí todo tendido, mal herido. Y pasó un sacerdote, lo vio y ni lo miró, siguió adelante. Pasó un levita, mire, ya van dos religiosos, un sacerdote y un levita. Pasaron y ni lo miraron. Pero pasó un samaritano y lo atendió y le dijo al hotelero que lo cuidara, que si gastaba de más de lo que le había dado, pues el de regreso se lo daba. Entonces la pregunta que le hace el señor religioso, le estaba preguntando: ¿quién de los tres fue el prójimo? Le dijo el samaritano. El Señor le dijo: haz tú lo mismo. En otras palabras, no seas un religioso como los primeros que pasaron, el levita y el sacerdote, ni lo miraron. ¿Porque era un judío? Sí, porque resulta que el Señor dijo esa parábola porque ellos tenían diferencia, los judíos con los samaritanos. Por eso el Señor le dijo: haz tú lo mismo. Qué maravilloso es el Señor, ¿verdad? Y esas son las palabras que muchas veces dice el Señor y la gente ni sabe lo que está diciendo. Simplemente Dios lo dijo y es una verdad. Y es tremendo cuando nosotros, ¿verdad?, conocemos las verdades de Dios
Y es mejor, ¿verdad?, conocer esas palabras del Señor por revelación a yo conocerla por estudio o porque alguien me lo enseñó, porque por revelación el Señor le está hablando claro a usted qué es lo que Él quiere decir. Entonces, en Juan 1, el capítulo 5 y el verso 21 dice, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Sabemos que mientras tenemos pecado que no ha sido confesado, Él nunca nos oirá. Eso es fuerte, pero la iglesia necesita otras cosas para que el Señor nos pueda escuchar. Y esto lo decimos, ¿verdad?, porque cuando Moisés sacó el pueblo de Israel, allá de Egipto, perdón, ellos pusieron la sangre en el dintel de la puerta, y eso quiere decir que todo quedó bajo la sangre. Todo lo malo que ellos puedan decir, todo quedó bajo la sangre, porque ellos iban, o Dios dio la orden, que su pueblo saliera de ahí para ellos entonces le adoraran allá en el monte. Y eso es lo que el Señor quiere hoy, mi hermano y mi hermana y amigo. Que nosotros seamos liberados de todo lo que nos ata a esta tierra para que Él nos pueda usar. Porque Él nos ha perdonado, como no, sí. Pero todavía tenemos esta naturaleza que quiere alarnos para el mundo. Pero por eso necesitamos una fuerza superior a esta naturaleza. Por eso el apóstol Pablo dijo que había una fuerza que lo llevaba a hacer lo que él no quería. Pero él dijo, gracias a Dios, doy a Dios por Jesucristo, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pablo experimentó eso, ¿sabe? Porque Pablo no era ningún hombre bueno. La Biblia habla y declara que era lo que hacía él con los cristianos. Pero cuando él experimentó la otra ley que es superior a esta ley, por eso el Señor dijo que Él nos daría en Ezequiel, Él nos daría un corazón nuevo y un espíritu nuevo para Él entonces colocar su Espíritu Santo para que obedezcamos a sus leyes, a sus preceptos. Entonces, si usted no tiene el Espíritu Santo, ni yo lo tengo, nunca podremos aceptar lo que Dios quiere que nosotros tengamos, que es una liberación total de todo lo malo que usted y yo podamos tener. Eso viene para aquellos que están esperando en el Señor. Entonces, yo creo pues que podemos seguir con esto después, ¿verdad? Y Dios quiera abrir los sentidos para que usted entienda lo que queremos decir. Dios no oye a los pecadores. Y si tenemos pecados que confesar, Él no nos oye porque eso tiene que estar debajo de la sangre. Ahora, recuerde, Él nos perdonó esos pecados pasados que traíamos arrastrando. Pero cuando usted y yo aceptamos al Señor, Él nos perdona. Pero de ahí en adelante, si usted comete una falta, si usted hace algo malo, eso tiene que ser confesado porque es la demanda de Dios. Le damos gracias al Señor pues por esta palabra y quizás pues podamos seguir en otra ocasión siguiendo el tema porque es bastante importante, porque Dios no quiere que usted sea engañado. Dios quiere que usted sea investido del poder de Dios, que es el Espíritu Santo, para que experimente lo que experimentó el apóstol Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo que me ha librado de esa ley que me iba a llevar a la muerte.
Cuando estamos hablando de muerte, muerte espiritual. Pero le damos gracias al Señor que todos aquellos que tienen el Espíritu Santo son liberados de eso. Oremos. Padre, gracias te damos por esta tu palabra que ha sido expuesta, Señor. Gracias te damos por eso aquellos que, Señor, han abierto su corazón, Señor, para recibir estas verdades que tú has declarado, Señor, para hoy. Señor, abre sus corazones y que ellos puedan entender que tenemos que volver al principio, Señor, de lo que tú has enseñado. Sabemos que eso se cayó allá, pero tú prometiste una restauración y aquí está la restauración en esta hora en la tierra para aquellos que quieran hacerlo, Señor. Bendice esas almas que oyen, bendíceles sus vidas, Señor. Si están enfermos, tu mano se extienda, Señor, para sanarlos y si necesitan también liberación en sus almas. Para eso está tu Espíritu Santo, si ellos aceptan, Señor, la liberación de sus vidas. Porque te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo para tu gloria y tu honra, Señor. Amén. El Señor les bendiga. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.